Gracias, gracias te damos. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias porque yo sé que traes ese aliento de vida sobre nosotros, Señor, y nos permite el disfrutar de tu grandeza, de tu amor. Sigue revelándote en nuestra vida, Señor, trayendo de tu gracia abundante, de la paz abundante que viene de ti, Padre. Tu amor inagotable sosteniéndonos, dirigiéndonos y permitiéndonos, Señor, el alentarnos en ti, Padre, el ser prosperados en ti, Señor, el ser guiados por ti, Señor, el tener conocimiento de tu gracia, de tu amor, pero sobre todo, Padre mío, que nos enseñe, Señor, a vivir para ti, alimentar nuestros pensamientos de tu palabra, Señor, nuestro corazón lleno de ti, de tu presencia, pero también nuestro cuerpo reciba la sanidad, nuestra alma reciba el reposo, Señor, como dice el Salmo 23, conforta nuestra alma, Padre, y que podamos, Señor, disfrutar cada instante que nos regala. Si es mi hermano o mi hermana está cansada, Señor, se han venido con cargas, Padre mío, la llevamos ahí a la cruz del Calvario, para que haya reposo en ti y tu palabra, Señor, nos traiga aliento, nos traiga paz, nos traiga regocijo, Padre, y nos permita el poder disfrutar de todo aquello, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto, mi Dios, mi Rey. Y te doy muchas gracias por estos momentos. Edifícanos con tu palabra, Padre. Muchas gracias te doy. Muchas gracias. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana Dante. Y espero que estos momentos que pasamos en la presencia del Señor los pueda disfrutar al máximo y pueda ver cómo Dios obra en tu corazón, pero sobre todo ser entendidos en cómo Dios ha venido hablando o golpeando, mejor tomando la figura de Apocalipsis 3:20, golpeando a la puerta de nuestro corazón para que le hablamos y para que nos acerquemos a Él y podamos disfrutar de esa gracia, de ese poder maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estoy pensando en un tema y estamos leyendo en Isaías 55 y yo le recomiendo que hagas esta lectura de la palabra pero con entendimiento y si es posible, si tienes la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, creo que vas a comprender muchas cosas que son lo mismo que nos enseña la Biblia que utilizamos en la Reina Valera del 60, pero que nos hace comprender muchos de los propósitos de Dios para nuestra vida y siempre nos está llamando a la reflexión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestras fuerzas? Realmente en lo que aprovecha es la introducción que hace Dios o nos habla Dios a través del profeta Isaías ahí en el capítulo 55. Y siempre Dios nos va llevando a que pensemos lo que estamos haciendo, si realmente lo estamos haciendo de acuerdo al propósito de Dios o simplemente lo estamos haciendo a una costumbre, a una cultura, a un hábito que tenemos constantemente nosotros. Y quiero compartir un tema que le he colocado disciplinando nuestras mentes. Y quiero iniciar con un versículo justamente también de Isaías en el capítulo 26, versículo 3, donde está expresando: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Permítame vuelvo a leer Isaías 26, 3. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahora, es interesante como lo está expresando y estoy leyendo en la Reina Valera del 60, y me gusta la forma en la que se traduce en esta porción de la palabra, porque me ayuda de una manera clara a entender que las batallas más intensas en la vida se ganan o se pierden directamente en nuestra mente, en el plano de la mente. Y realmente cuando lo escudriñamos a la luz de la palabra, este tema lo aborda también con frecuencia el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y permítame, voy a leer en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, y en esta ocasión lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y él señala en ese pasaje, dice:
Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero, y hace un paralelo, los que son controlados o guiados, dice otra de las versiones, por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, dice el versículo 6 ahí de Romanos 8, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y lleva a la paz. Versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció a las leyes de Dios, dice ahí la palabra, y jamás lo hará. Y el versículo 8, hasta donde voy a leer, dice, por eso, los que todavía viven según el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Uno de los temas maravillosos que uno puede desarrollar a través de la palabra en un estudio sistemático de la Biblia es el llamado que Dios nos ha hecho como respuesta a la gratitud de los beneficios que tenemos del Señor, es cómo agradar a Dios. Y creo que este pasaje, juntamente con lo que leíamos en Isaías 23:6, nos da un panorama de realmente cuáles son las batallas que nosotros sostenemos. Aquí en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo hace un paralelo entre cómo manejamos nuestros pensamientos y sobre todo la naturaleza, como dice en esta versión, en el versículo 5, la naturaleza pecaminosa. Ella siempre va a conducir a hacer las cosas malas. Pero aquellos que han sabido someter esa naturaleza pecaminosa, o lo voy a decir como dice el apóstol Pedro, tenemos una naturaleza divina que es guiada, y me llama la atención que dice controlados, sometidos por el Espíritu Santo. Eso va a ayudarnos a cambiar, a pensar en las cosas que realmente agradan al Espíritu, dice en esta porción. Y sigue diciendo, por tanto, y es algo interesante, y ahorita lo voy a subrayar de una manera mejor. Dice ahí la palabra, versículo 6 de Romanos 8, por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle, le lleva la mente, de control en la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu controle la mente, esa palabra Espíritu está hablando del Espíritu Santo, les controle la mente, le van a llevar a la vida. Y noten que no es una imposición. El Espíritu Santo no viene sobre ti y tú pierdes el dominio. Porque si algo Dios dejó en cada uno de nosotros y nunca va a vulnerar, realmente es el libre albedrío que tú y yo tenemos como un regalo de parte de Dios. Y a través de la palabra siempre nos está enseñando a que nosotros tomemos decisiones, y creo que textos como estos nos van a ayudar a realmente someter todas las cosas a Dios, a disciplinar nuestras mentes, que es el tema que estamos tratando en esta mañana. ¿Quieres la vida? Someta tus pensamientos al señorío, a permitir que el Espíritu Santo sea quien controle cada uno de ellos. ¿Quieres o casi no hay que ni siquiera tomar decisiones? Si no lo hacemos, nuestra mente va a ser controlada por la naturaleza pecaminosa, como está diciendo ahí, y siempre va a ser enemiga de Dios, y mucho menos una mente que no ha sido sometida al señorío del Espíritu Santo, lo digo de esta manera, jamás va a poder agradar a Dios. Si tu propósito de vida, mi hermano, mi hermana, es agradar a Dios, aprende a depender del Espíritu Santo, que es, en una palabra, resumiendo lo que hemos estado diciendo. Ahora, en el texto que leíamos de Isaías 26, 3, dice que la completa paz que describe esta porción está condicionada a una realidad. ¿Cuál realidad? Debemos encontrar la forma en que nuestros pensamientos perseveren en Dios. Y es interesante porque en la traducción que hicieron en este versículo bíblico, se escoge, y el profeta escogió una palabra bien importante, que es clave dentro de este versículo, y es la palabra perseverar.
Nos anima a crecer, o mejor, a creer que el estado caótico de nuestros pensamientos puede ser alterado. Hay gente que maquina y los pensamientos son tan fuertes uno tras otro, pero siempre es hacia lo malo, hacia el temor, hacia el creer que va a contener cosas que están fuera de control, y eso va a afectar la vida completamente. Pero esa palabra perseverar nos da a entender de que podemos someter esos pensamientos y puede ser alterado. No es lógico, no es un común denominador, a menos que la persona lo permite, estar siempre con pensamientos de angustia, con pensamientos negativos, siempre hacia lo malo, siempre a esperar lo peor, siempre sometidos al temor. Esta observación comunica una enorme sensación de alivio, de paz al corazón. El problema es que la falta de disciplina se caracteriza que caracteriza nuestros pensamientos, revela con cuánta facilidad la mente se acostumbra a deambular de aquí para allá sin que nosotros logremos imponerle alguna restricción. Y note que Pablo está hablando de la naturaleza caída, la naturaleza de la carne. Siempre es con tendencia hacia lo malo. Nos sentimos tentados a rendirnos ante la ilusión de que nuestra mente posee vida propia separada de la voluntad de Dios. Qué bueno es cuando podemos comprender esto que nos está diciendo en este día el Señor. Inclusive leíamos en Isaías 55, donde el Señor dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. La insistencia a ciertos patrones de pensamiento solo pueden servir para afianzarnos hacia la sensación de que esta batalla difícilmente la podemos ganar. Y eso acompaña mucho a la duda. Cuando estamos hablando con alguna persona que está pasando por una crisis económica y le damos una palabra de parte de Dios y le decimos: Dios va a hacer algo en tu vida, enseguida él comienza a derribar con argumentos que están tan radicados, o mejor, con pensamientos que están tan radicados en su mente, y creen que no son dignos de recibir. Y así hay gente que es tan negativa, con tanta tendencia hacia la duda y hacia no creer lo que Dios realmente está dispuesto a hacer en sus corazones. Pero qué interesante que el profeta sostiene, especialmente en este versículo de Isaías 26:3, que es posible anclar con firmeza nuestros pensamientos a la persona de Dios. Que la intensa lucha que normalmente acompaña nuestra vida interior se ve desplazada por un estado de deliciosa paz y quietud interior que tanto buscamos y que tanto les he insistido a través de los diferentes devocionales para la declaración sobre tu vida, sobre mi vida, que haya abundancia de paz y de gracia en tu corazón y en tu vida. El proceso que hemos recorrer para alcanzar este estado no es sencillo. La ley de la vida indica que sujetar la mente requiere la misma disciplina y esfuerzo que son necesarios para alcanzar un buen estado físico. No existen aquí los atajos ni fórmulas mágicas. Quizás algunos pudieran decir: pastor, ¿por qué no ora por mí? Y han venido muchas personas, especialmente cuando estamos ministrando en diferentes lugares, donde las personas vienen y piden que oremos por ellas, porque tenemos el mal concepto que simplemente imponiendo las manos nuestros pensamientos van a cambiar. No es así. Lo que tenemos que hacer dentro del proceso de la vida es, así como está hablando, un tiempo de disciplina. Hay gente, y me gusta ver mucho las competencias de ciclismo, de atletismo, de fútbol, ver a las personas que
que dedican su vida para ser buenos deportistas, sobresalir en cualquier competencia. Ellos no solamente van a un sitio y se ponen a orar y a pedirle, Señor, que mis músculos sean fuertes, que mis articulaciones sean fuertes, que tenga buen físico, sino que juntamente con la oración dedican tiempo al ejercicio, tiempo en una disciplina donde pueden irse capacitando a ser más resistente, a ser más persistente, a no dejarse envejecer por el cansancio, a acostumbrar el cuerpo para entrar en grandes esfuerzos y así alcanzar grandes victorias. La palabra nos está diciendo exactamente lo mismo en este pasaje y es perseverar, ser constantes. Hemos venido hablando en diferentes discipulados o en diferentes momentos que es necesaria la paciencia. Y constantemente cuando estoy hablando de la paciencia, yo les digo a mis hermanos y a mis hermanas que la paciencia hay que entrenarla. Nace la verdadera paciencia que viene de Dios, nace en una conexión con el Espíritu Santo y ahí toma mucha vigencia lo que leíamos ahí en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, donde nos presenta el apóstol Pablo la lucha que sostenemos interiormente. Pero hay que entrar en una disciplina, si queremos tener paciencia, tenemos que ejercitarla. Tal vez si yo te contara cómo ejercito la paciencia, normalmente en mis años de adolescencia, de juventud, no me gustaba esperar, me gustaban las cosas rápido, era demasiado acelerado en algunas cosas, o las cosas se hacían ya o ya no había tiempo que perder. Pero al entrar en contacto con el Espíritu Santo, me di cuenta que las grandes victorias las puede uno tener y esperar, y sobre todo el ver obrar de Dios en nuestra vida la podemos sostener cuando aprendemos paciencia, pero requiere disciplina. Y cada vez que estoy tratando de perder esa parte que me ha sido dada de parte de Dios, o no me desconecto por algún motivo, por problemas, por dificultades, por estar tan ocupado en otras cosas que quizás no nos edifican, tengo que volver a ejercitar. Y constantemente me gusta ejercitar la paciencia, así como cualquier fruto que habla del Espíritu Santo ahí en Gálatas 22 y 23. El amor se ejercita amando personas que difícilmente merecen nuestro amor, pero esa capacidad también viene de mi conexión, de mi intimidad, de la intimidad que podamos tener con el Señor. Por eso nos está diciendo que hay que practicar, o como lo está diciendo aquí la palabra, perseverar, no darnos por vencidos. Nuestros pensamientos pueden ser sometidos por lo que está hablándonos la palabra, no por fórmulas mágicas. El problema con muchos cristianos es que todo lo quieren resolver solamente con oración. Sí, en la oración nos llevamos nuestras cargas al Señor, llevamos nuestras necesidades al Señor, pero también esperamos respuesta de Dios para que nosotros, en su poder y en su dirección, podamos actuar, que eso es lo que necesitamos. Y nada ilustra mejor esta realidad que la imagen de Jesús, de aprender a someter los pensamientos y especialmente en la agonía de su espíritu cuando estaba en Getsemaní, antes de ser tomado preso, de ser azotado, de ser puesto a cargar esa cruz y sobre todo ser crucificado por nuestros pecados. No crea que fue fácil para él. Y gracias a Dios porque la palabra no oculta nada. Porque a veces pensamos que Jesús en su parte divina, pues simplemente el Padre le ayudaba a todas las cosas y no tenía que padecer absolutamente nada. No es así lo que nos muestra la palabra. Él tiene un momento tan complicado y creo que su batalla principal está en sus pensamientos, en quizás esa reacción a la vida que tenemos, pero sobre todo también que esa misma naturaleza que estuvo en Jesús, la que tenemos nosotros, de la cobardía y de no enfrentar los problemas, sino siempre estamos postergando las cosas. Y si podemos evitar los problemas, los vamos a tratar de evitar al máximo, así perdamos. Y a veces pienso, ¿es lo que Dios espera de nosotros, espera de sus hijos? Esta imagen de Jesús ahí en Getsemaní es bien interesante porque dice la palabra que allí
el Señor Jesucristo busca resistir a la tentación de ceder a los impulsos de su propia voluntad para sujetar su espíritu a la voluntad del Padre. La batalla que allí estabas obteniendo era tan fuerte que debió regresar 3 veces, dice la palabra, a orar. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7, nos dice lo que estaba ocurriendo al interior del corazón del Señor Jesucristo en esos momentos. Escuche cómo dice, y ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. No basta orar una vez, no basta orar 2 veces. Hay un libro que me gusta leer, que hace bastante lo tengo en la biblioteca y constantemente lo leo. El título de este libro llama Ni tan solo una hora, inclusive refiriéndose al confrontar que Jesús hizo ahí estando en Getsemaní a sus discípulos, especialmente a Pedro, Jacobo y Juan, que eran los 3 íntimos que estaban ahí juntamente con él, y en lugar de acompañarlo en ese tiempo de oración, ellos estaban tan cansados que siempre se quedaban dormidos, como quizá muchos de nosotros cuando estamos orando viene como dijo alguien, una unción de sueños, que apenas comenzamos a escuchar la palabra o leer la palabra, nos quedamos dormidos. Pero cuando nuestro espíritu está despierto y cuando con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que aprender a someter nuestros pensamientos para aceptar la voluntad de Dios, viene un poder especial y lo reforzamos. Y así como está diciendo, y vuelvo y leo Hebreos 5, 7, donde dice que Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Hago un paréntesis, Lucas cuando está hablando de este pasaje dice que mientras estaba en oración salían gotas de sangre, el sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Es lo que está refiriendo, con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. ¿Lo libró de la muerte? No, porque era el propósito de Dios. Más bien le dio la fuerza para cumplir el propósito de Él para morir por nuestros pecados. Cuando Jesús se encaminó hacia la cruz, Él lo hizo en completa paz, a pesar de que estaba en medio del martirio, del sufrimiento. Su lucha había terminado. Muchas de las batallas se ganan en la mente, no con el poder del pensamiento, sino sometiendo nuestros pensamientos al Señor. El Señor se revistió de esa mansedumbre que es el fruto inequívoco de haber escogido fijar sus pensamientos al Señor. La pregunta que yo me hago en esta hora es, y te hago, mi hermano, mi hermana, con respeto, es ¿cómo aprende a someter los pensamientos? No los podemos evitar. Martín Lutero dijo una frase que siempre me ha llamado la atención. Uno de los reformadores del siglo XVI dice, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Esto es hablando de los pensamientos. No podemos evitar que vengan pensamientos a nuestra mente, a veces inclusive destructivos o de temor. El temor nace no solamente en el corazón, sino en los pensamientos, al ver las circunstancias, al ver las dificultades, al ver las luchas, al ver que lo que oramos muchas veces como que sale todo lo contrario. Hay gente que me dice, pastor, yo no entro en tiempos de oración porque cada vez que entre en oración el infierno se levanta con toda, y hacen una referencia bíblica. No se da cuenta que eso fue lo que le pasó a Jesús en los 40 días de oración y ayuno. Si te diste cuenta cómo el diablo lo llevó al desierto para ser tentado. Y yo le digo, allí es donde se ganan las batallas. Y más cuando aprendemos a someter los pensamientos al Señor. Y de ahí la reiteración, nuevamente dejarte que leas Isaías 55, preferiblemente en la versión Nueva Traducción Viviente. Haga la comparación en diferentes versiones. Hoy tenemos la facilidad de hacerlo, pero a que te des cuenta cómo si le permitimos a Dios, vamos a someter todas las cosas y vamos a salir victoriosos. Y sobre todo, no habrá nada ni nadie que nos quite la paz y la gracia que Dios coloca en nosotros, porque vamos a tener
ese favor de Dios. Vamos a hacer las cosas con la capacidad que Dios nos ha dado y el fruto o el resultado que vamos a obtener va a glorificar a Dios. No te dejes vencer, mi hermano, por los pensamientos. Sométalos. Llévalos cautivos, dice la palabra en otro de los textos, llevando cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento del Señor. Si pides la ayuda al Señor, ten la plena seguridad de que Él te da la victoria. Que Él te oramos en estos momentos y le decimos, Padre, gracias por la palabra que nos enseña en este día. Gracias porque a través de ella, Padre, podemos comprender de que los propósitos que has tenido para con nosotros son grandes, son maravillosos y que nos permite el poder disfrutar de tu grandeza, de tu amor y de tu misericordia, Padre. Enséñanos a estar contigo, enséñanos a depender de ti, enséñanos a ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, y llevar cautivo esos pensamientos que tanto batallan en nosotros y que muchas veces, Señor, nos han llevado al fracaso, Señor. Pero yo sé que con la promesa que está escrita en tu palabra y en Isaías 26:3, Señor, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Queremos perseverar, Señor, en ti, en los hechos maravillosos que haces, en tu promesa gloriosa, Padre, y no en las derrotas, en los temores, Señor, que nos llenan de inseguridad para no ver el obrar tuyo en nuestro corazón. Gracias porque estás ahí con mi hermano, con mi hermana. Y gracias porque hoy estos días veremos tu bondad, tu misericordia y saldremos victoriosos. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey, por lo que haces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana, que esa bendición de Dios sea sobre ti y pueda ver la victoria que Él quiere entregar a tu vida. Te habló su pastor Elian de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.